Ok, estimado, estamos listos, son las 11, así que yo les voy a dejar con el profesor Amos, que ahora lo puedo ver, ¿cierto? Bueno, hago una breve presentación. El pastor Amos es el pastor, uno de los pastores de la iglesia presbiteriana, es pastor de la iglesia presbiteriana, ¿cierto? Él es licenciado en teología por el seminario de la iglesia presbiteriana también, ¿cierto? Es de Brasil, habla bastante bien el español, así que lo vamos a poder entender súper bien, ¿ya? Y bueno, tiene vasta experiencia también en procesos académicos y también en procesos teológicos, ¿cierto? Como profesor también. Y bueno, los dejo con él, que el Señor les bendiga. Y ahí estamos en contacto. Yo les pido, bueno, Amos, en la medida que va a ir avanzando en la video, perdón, en la videoconferencia, quizás va a tener algunos espacios en donde él va a darle la palabra a alguno que quiera hacer alguna consulta, o también va a estar atento, ¿cierto?, al chat que está en nuestro costado, ¿ya? Para que en caso que ustedes vayan teniendo algunas dudas de lo que él va hablando, en su momento él la va a poder responder. Así que le damos gracias al profesor Amos por tener esta instancia, por bendecirnos con su exposición. Ya le damos gracias por el tiempo que él ha dedicado a esto. Así que Dios los bendiga. Así que le voy a dar el pase a Amos para que se pueda presentar y podamos comenzar, ¿ya? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Es un privilegio para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes. Como el profesor Cristian dijo, mi nombre es Amos. Yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, misionero aquí en la ciudad de Viña del Mar. Y en esta mañana vamos a estar hablando un poco de una forma bien introductoria, una conversación sobre cómo nos acercamos a la Biblia y cómo podemos leerla de manera comprensiva. Yo estoy atento a lo que digan ustedes ahí por el chat, y en el chat ustedes pueden hacer preguntas, y si alguien quiere compartir, va a haber un momento donde vamos a abrir para preguntas y donde ustedes pueden compartir preguntas y hacer comentarios. El contenido de nuestra conversación en esa mañana está ahí disponible para ustedes. El PowerPoint ahí en Narrativas Español, ¿cierto? Donde ustedes pueden seguir y acompañar también lo que vamos a presentar. Um, el título que nosotros utilizamos es cómo leer la Biblia y entender lo que ella quiere decir. Es importante decir que lo que vamos a hacer hoy día es una charla bien introductoria, que más que nada va a apuntar a un poco de lo que el curso de introducción a la Biblia va a presentar de una forma más completa. Entonces, obviamente que nos vamos a tener aquí hoy día todas las informaciones ni todos los detalles. Es más que nada para abrir el apetito, para que podamos abrir las conversaciones y ahí sí avanzar un poco más en cómo estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Es lo que es un estudio previo a lo que en teología llamamos al estudio de la hermenéutica, y aún más previo, obviamente, a lo que hicimos como el estudio de la exégesis bíblica. Nosotros tenemos una realidad en el estudio de la Biblia que se configura en la dificultad en entender lo que la Biblia dice. Muchas personas en muchas iglesias han enfrentado ese tipo de dificultad y han expresado ese tipo de dificultad, y por lo tanto queremos abordar exactamente esa realidad. ¿Cómo nosotros podemos, cristianos comunes, llegar a entender la Biblia sin necesariamente no juzguéis? La gente toma esa frase, por ejemplo, y lo toma como
la definición de toda una teología de vida, digamos, ¿es verdad? Y esa es una complicación. Nosotros debemos entonces pensar en cómo leer la Biblia sin caer en esos errores tan comunes, esa lectura del sentido común y cómo poder tener una lectura que es al mismo tiempo nos lleva a una espiritualidad vibrante, al mismo tiempo nos libra de caer en las trampas, de ser de falsas doctrinas o de comprensión equivocada, o simplemente cómo entender lo que estamos leyendo en nuestra sencilla lectura devocional, cómo sacar provecho de ello. La verdad es que tenemos en las Escrituras un tesoro tan inmenso y necesitamos saber cómo sacar provecho de ello de una manera cada vez más intensa. Así que por eso entender lo que ella quiere decir. Pero antes de empezar, es muy importante entender lo siguiente. Mucha gente dice, nuestro problema es que nosotros no sabemos leer bien, ¿no es cierto? Nuestro problema es que nosotros no somos buenos lectores, digamos. ¿Cómo podemos leer la Biblia, leer las Escrituras, si nosotros ni siquiera leemos no sé, 1,5 libros al año? Entonces, el problema de la lectura de la Biblia, de la comprensión de la Biblia, es que la mayoría de las personas no lee nada. Y por tener una dificultad de lectura, una dificultad en su propio idioma, una dificultad, una limitación cultural en ese sentido, educativa en ese sentido, hace con que la lectura bíblica sea aún más difícil. Entonces, estamos hablando ahí de personas que tienen poco acceso a la lectura y por lo tanto, a la lectura de una forma general, y por lo tanto, cuando se acercan a leer las escrituras, caen en trampas comunes en el proceso de comprensión e interpretación. El otro problema que nosotros tenemos es que simplemente la gente dice, no, sí, yo soy una persona que lee con frecuencia, pero aún así me cuesta entender muchas cosas de las escrituras. Y porque de hecho la Biblia tiene y trae muchas cosas que son difíciles de entender y por lo tanto, por ser la naturaleza de las escrituras tal cual como ella así se presenta, nos trae mucha dificultad. O sea, para entender un texto apocalíptico, un texto profético, para entender un texto que fue escrito en un contexto tan complejo como uno puede abrir ahí, por ejemplo, en el libro de los jueces y entender algunos de sus pasajes y ver qué onda, qué es lo que está pasando aquí, por qué razón o en qué circunstancias ese texto fue escrito y qué querían decir con eso. Por lo tanto, la Biblia sí trae esa complejidad natural que nosotros tenemos que considerar y por lo tanto debemos buscar la mejor interpretación posible dentro de lo que la Biblia ya nos presenta como su propia estrategia de interpretación. Nosotros creemos que la palabra de Dios, que es inspirada, infalible, nuestra única regla de fe y práctica, ella trae también en ella misma los recursos para que ella pueda ser interpretada y nosotros creemos que debemos sacar un mejor provecho de eso. Así que al empezar nosotros debemos meditar en dos elementos definitivos. Tengan eso en mente, ¿no es cierto? Primeramente, el lector como un intérprete. Eso es muy importante. Todos nosotros debemos comprender que al acercarnos a la Biblia, nosotros nos acercamos a ella como la persona que va a interpretar el documento a partir de nuestra propia realidad. Por lo tanto, el nivel de comprensión de lectura que yo tenga, el nivel de conocimiento bíblico general que yo pueda tener, la intención, la sensación, la emoción, la cultura, el idioma, una serie de factores van a influir en la manera como yo voy a interpretar las escrituras. Yo tengo que entender eso, que influye.
No significa que eso cambie las escrituras de alguna manera, pero yo tengo que estar consciente de ello para saber cómo manejarme como intérprete y así poder leer las escrituras y buscar saber qué es lo que ella me quiere decir, para que yo no caiga en la tentación de poner en ella sentidos o significados que yo quiero que ella tenga, pero que no es el sentido y significado que ella me está diciendo. Eso es lo que generalmente pasa en el proceso de estudio de las escrituras. Muchas personas terminan por no sacar provecho de lo que la Biblia dice porque no están interesados directamente, honestamente, en escuchar lo que la Biblia de hecho dice y que deben ser comprendidas con una perspectiva más amplia de las escrituras, deben ser comprendidas, deben ser aplicadas de una forma que a nosotros nos va a costar y muchas cosas que obviamente vamos a escuchar y aprender en las escrituras puede terminar por ser no muy agradables al fin y al cabo. Entonces, yo tengo que entender eso. Yo, como lector, yo soy un intérprete. Entonces, yo no soy un elemento que está por encima de una serie de variables en el proceso de la comprensión de las escrituras. Yo tengo que entender eso. Lo segundo que yo tengo que entender, que es fundamental, es la naturaleza de las escrituras. Nosotros nos acercamos a ellas y tenemos aquí las escrituras en nuestras manos y vamos y abrimos y tenemos que entender qué es eso, qué libro es ese. O sea, por ejemplo, le llamamos de libro como si fuera un libro, pero en realidad son 66, ¿no es cierto? Y si son 66, bueno, nosotros tenemos que buscar entender cada uno de los libros a partir de su propia naturaleza. De una forma general podemos decir que las escrituras son conocidas, o la palabra de Dios es conocida como nuestra única regla de fe y práctica, que ella es infalible, inspirada por Dios a través de autores humanos que escribieron inspirados por el Espíritu Santo y que es normativa y que es, como lo decimos en la teología, que es una revelación especial de Dios, es decir, que es el único medio el único medio que tenemos nosotros para conocer a Dios de una manera especial, de una manera redentiva. O sea, es como nosotros conocemos al Evangelio. Y por lo tanto eso trae a las escrituras una serie de calidades, una serie de elementos. También significa que la Biblia es al mismo tiempo sobrenatural, en el sentido que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero también ella es humana, en el sentido de que fue escrito por autores humanos, inspirados por Dios, por lo menos sobrenatural, pero al mismo tiempo fue escrito por escritores humanos que no fueron dominados por una fuerza o cegados por una fuerza, pero que fueron inspirados, guiados, orientados por Dios, pero cuando escribieron ellos, escribieron con sus propias manos, ellos imprimieron ahí en sus textos la cultura educacional que ellos poseían en ese momento, escribieron dentro de las limitaciones de su realidad y, por decirlo así, ellos imprimieron ahí una forma muy humana de cómo relacionarse y entender a Dios. Por lo tanto, es importante guardar esos dos elementos, ¿verdad? Así que yo como intérprete debo tener muy en claro que la manera como yo me acerco a ella es relevante, de manera que yo necesito prepararme, capacitarme, no solamente en términos teológicos, digamos, pero en términos generales, de cultura general. Y la verdad es que la gran mayoría de los errores en la interpretación de las escrituras no está por la falla en no conocer el castellano o en no conocer el griego o el hebreo o en los versos que están en el aramaico, sino que la mayor parte de los errores que nosotros cometimos al interpretar las escrituras está en no dominar la correcta interpretación del mismo castellano. Yo mismo he escuchado muchas veces a muchos predicadores diciendo, mira aquí, ese texto aquí en el griego dice tal cosa, y yo lo leía en mi idioma natural, en la Biblia tal como estaba, y yo decía, pero si aquí en mi propio idioma dice lo mismo, ¿es verdad? Entonces, es decir,
una correcta interpretación en nuestro propio idioma sirve perfectamente para dar un avance significativo en la comprensión de las escrituras. Es obvio, no quiero decir que el estudio de los idiomas originales, de los idiomas en los cuales fueron escritos el texto bíblico no es importante, es importantísimo, es fundamental para un estudio obviamente mucho más profundo, pero para la gran mayoría de las personas es suficiente con que uno tenga un buen dominio del estudio de su propio idioma natural, ¿no es cierto? Así que el estudio de las escrituras nos trae dos tareas. La primera es cómo yo puedo comprender la interpretación que ellos tuvieron al instante, que es lo que nosotros llamamos de exégesis, ¿es verdad? Es cómo ellos entendían. La manera como yo definí aquí no es así tan académicamente hablando, así tan específica. Lo puse de una forma muy general para que podamos seguir conversando, pero exégesis podemos definir como el intento por descubrir cómo ellos entendían lo que está escrito, cómo ellos comprendieron al primer momento. El momento en que, por ejemplo, Moisés, bueno, y creemos que fue Moisés, escribió el Pentateuco ahí, escribió, la narrativa de Jacob y Raquel, cómo la gente a la cual escribió Moisés entendió lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Ese es el esfuerzo del exégesis, de buscar entender de qué manera él escribió, qué palabras usó, cuál era el contexto en el que se escribió, el contexto de la gente que escuchó, cuál fue la metodología que él aplicó al describir esa narrativa, y para buscar entender con mayor riqueza de detalles cómo la gente entendía la historia y la narrativa de una forma especial. La otra tarea que nosotros tenemos, que aquí lo llamamos de hermenéutica, es ya, ellos entendían así, esa fue la comprensión que ellos tuvieron, pero obviamente que nosotros sabemos que el texto bíblico no es un texto que está cerrado en una época, sino que es atemporal. Entonces, si Dios nos regaló ese texto, es porque nos tiene enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas serían estas? O sea, ¿cómo nosotros podemos entender, cómo nosotros podemos trasladar en el tiempo la enseñanza que teníamos ahí en Hechos, en Génesis 29, para nuestra realidad? O sea, ¿cómo nosotros debemos entender eso hoy día? Es ahí donde mucha gente fracasa, y nosotros vamos a hablar un poquito más también sobre narrativas hoy día, porque en las narrativas, que es uno de los géneros más comunes, o el género que más abunda en las escrituras, es ahí donde nosotros encontramos la mayor cantidad de fracasos en la interpretación, ¿es verdad? Un ejemplo, cuando nosotros leemos en las escrituras que Moisés fue y hizo una serpiente de bronce. Entonces, alguno ya pudo haber interpretado que, bueno, si Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce, es decir, que Dios me está diciendo que hiciera una serpiente de bronce. O sea, no comprende la distancia, la diferencia en que, bueno, lo que Dios dijo a Moisés no significa que lo está diciendo a mí. Hay formas y formas de interpretar. Yo necesito entender qué es lo que Dios quería que Moisés hiciera, cómo ellos entendieron esa orden de Dios, se dio. Por ejemplo, nosotros tenemos el relato de José en Egipto. La pregunta que podemos hacer es, ¿cuándo estuvo José en el Egipto? En el periodo histórico, en la tabla histórica. ¿Cuándo fue eso? La otra pregunta que yo debo hacer es, ya, ¿cuándo se escribió el texto? Porque nosotros, al estudiar el texto bíblico, no tenemos el evento, tenemos el texto. El evento se perdió, el evento yo no lo alcanzo. Lo que nosotros tenemos es un registro del evento. Entonces yo tengo que preguntar dos cosas. Cosas relativas al evento, que me son dichas por el relato, y cosas relativas al relato en sí. Es decir, vamos a estudiar José en Egipto. Luego yo debo analizar
la cultura egipcia, cuándo fue, en qué periodo de la historia y todo eso, según lo que me presenta la propia narrativa bíblica del libro de Génesis. Pero también yo debo entender quién escribió el libro de Génesis, cuándo lo escribió, para quién lo escribió, cómo, de qué manera el autor buscó imprimir ahí sus relatos más importantes y por qué estos relatos y no otros. ¿Por qué, por ejemplo, una pregunta que usted puede hacer? Si se empieza a hablar se empieza a hablar ahí de José, luego hay una interrupción y todo un capítulo para hablar de Judá y Tamar. Porque en la cabeza del autor esa interrupción fue importante, ¿es verdad? Dentro del estudio de las escrituras en el proceso exegético del Génesis, hay discusiones profundas sobre la autoría y composición del libro, pero no vamos a entrar en ese pormenor aquí. La cosa es que, de una forma general, yo debo preguntar, el relato que apunta a ese evento, cómo fue escrito, pero el evento tal cual como es presentado, cómo fue. Son dos preguntas que yo debo hacer, una relativa al contexto histórico y otra al contexto literario. Luego sumar preguntas ahí entonces relativas al contenido, es decir, ¿qué es lo que significan las palabras? ¿Cuál es el sentido de las palabras? Es por eso entonces que yo debo ir a los manuscritos y buscar entender ahí el sentido de los términos en hebreo o en griego y buscar a través de la traducción de estos textos una traducción que se encaje mejor en nuestra cultura, mejor en nuestra forma de entender. Más que eso, buscar entender la dinámica de la gramática, la selección de las palabras y todo lo que compone el texto, ¿verdad? Por lo tanto, son varias preguntas que nosotros debemos aplicar al inicio. Mucho puede decir, bueno, pero eso va a demandar una serie de materiales externos y todo eso. Pero antes de llegar a ese punto, usted puede abrir sus escrituras y puede buscar ahí en la misma escritura con preguntas sencillas, buscar entender un poco mejor el texto. Por ejemplo, mucha gente pasa por alto cosas sencillas como el tiempo de los verbos. ¿Dónde están los adjetivos? Las palabras que se repiten. Cosas que tú puedes hacer ahí sin ningún otro material externo. Con su Biblia, con un cuaderno, te puedes sacar notas ahí y ver cuáles son las palabras que más se repiten. ¿Cuántos versículos? Eso es un estudio interesante. En una historia, en una narrativa, cuántos versículos se dedica a determinado personaje, cuánto a otros, por qué una historia es más grande que otra, y empieza ese análisis así. Vas seleccionando las palabras que tienes dificultad de entender, puedes buscar de una forma muy sencilla otras versiones bíblicas para hacer esa comparación básica, porque cada traducción fue hecha a partir de un abordaje exegético y que puede generar algunas diferencias que van a enriquecer la discusión, enriquecer la comprensión y que nos van a traer de repente comprensiones que quizás nosotros no estábamos sabiendo en un principio. Por lo tanto, es siempre bueno tener varias versiones disponibles de las escrituras hoy día con internet, ahí con una página web usted puede tener todo eso, incluso puede buscar ahí en internet, hay una página que utilizo con frecuencia que da una versión online de textos tanto en griego como en hebreo en de algunas versiones. Pero es importante que podamos hacer esas preguntas básicas, ¿verdad? Por el instante, no sé si hasta el momento alguien alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer, y ahí lo pueden quizás escribir en el chat y ahí seguimos con, con la presentación. ¿Alguna duda?
Entonces, en la medida que tengan alguna consulta pueden hacerlo. También nosotros, lo que nosotros consideramos como hermenéutica va en buscar entender lo que eso significa para mí, más que una interpretación personal, que lo que eso significa para nuestra cultura de una forma general. Es una conclusión que es muy apurada, o sea, el hecho de que Dios le haya mandado a hacer eso no significa que yo tenga que hacer, no significa que yo tenga que construir un arca como Noé, no significa que yo tenga que dar 7 vueltas alrededor de Jericó, no significa que yo tenga que hacer todas esas cosas, porque la gente del pasado lo hizo. Es decir, que Dios le haya dicho que hiciera eso, no significa que Dios me esté diciendo que yo lo haga. La hermenéutica significa cómo yo puedo buscar traducir la comprensión que ellos tuvieron a su momento. Porque cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, no era una metáfora, era un arca de verdad. Pero ¿cuál es la enseñanza que yo recibo de la historia de Noé? Porque la historia de Noé es la historia de Noé, de David. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo traducir esa narrativa para poner en práctica de una forma que sea bíblica, coherente, que sea lógica para mi vida? Por lo tanto, debemos partir, como decía, primero con ese trabajo exegético de buscar entender que lo que ellos comprendieron a su momento, luego buscar entender a partir de, claro que con la ayuda del gran panorama bíblico, buscar entender cómo en la misma historia bíblica, cómo ellos aplicaron ese texto, cómo ellos entendieron ese mensaje, y luego buscar entender, según lo que me dice el mensaje, no solamente una frase, no solamente un versículo, pero todo un texto y sobre todo un libro. ¿Cuál es el mensaje de ese libro de una forma general? El propósito de ese libro de una forma general. Y luego el propósito de cada una de las partes. Es fantástico hacer eso. Cuando tú abres un libro y antes de entender frases sueltas dentro de un libro, buscas entender, bueno, alguien se sentó a escribir eso, alguien pensó, alguien imaginó que eso podría ser diseñado de esa forma. Alguien seleccionó los eventos que iban a ser entregados ahí y todo eso con un propósito y más encima todo eso inspirado por Dios. Entonces hay una riqueza en los detalles, en la manera como fueron construidos los relatos y más encima cómo fueron construidos los libros. Y yo no puedo entonces sacar todo el provecho de las escrituras si no estoy consciente de que debo entender a partir de esa perspectiva, ¿es verdad? Así que partamos de una forma más específica a cómo entender las narrativas bíblicas. Yo opté por utilizar uno de los géneros de la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia tiene muchos géneros. La Biblia fue escrita, tenemos ahí 66 libros, y en los 66 libros cada libro tiene una forma distinta de presentarse, tiene un propósito específico, pero podemos separar los libros en sus estilos literarios. Tenemos el estilo narrativo que predomina ahí en el Antiguo Testamento, sobre todo entre el Pentateuco y los libros que llamamos históricos, ¿verdad? También tenemos el estilo legal, que también está presente en el Pentateuco, que es el estilo, la forma de escribir según la presentación de las leyes, cómo se presentan las leyes de Dios. Es decir, la manera como se escribe eso es lo que nosotros llamamos el estilo literario de literatura legal. Sí, después voy a dejar los links de las páginas que yo les comenté para que sacar provecho y estudiar con esos materiales. También tenemos ahí el estilo profético, el estilo apocalíptico, el estilo evangélico, que es el estilo como fue escrito los evangelios,
am, y las epístolas, solamente el estilo epistolar, que cambia un poco la proposición, y sobre todo tenemos ahí lo poético y lo sapiencial, ¿cierto? También voy a dejar el PowerPoint ahí. Yo creo que estará disponible para ustedes todo el material. Y por lo tanto, de todos esos estilos, yo busqué empezar por las narrativas. Primero, para estimularlos a que tomen el curso después. Y en el curso ahí vamos a ver todos esos estilos y obviamente el estilo narrativo de una forma más profunda. Pero el estilo narrativo es un estilo encantador, ¿no es cierto? Porque primero es por donde partimos al leer las escrituras. Normalmente las personas se encantan mucho más por las narrativas porque eso es algo que nos envuelve, que nos mueve, que nos llama mucho la atención. Sobre todo cuando uno desde niño está en la iglesia, escucha mucho las historias bíblicas y ahí es uh, una puerta de entrada a las escrituras muchas veces. ¿Cómo entender las narrativas bíblicas? Es importante tener una cuenta muy especial porque por ser tan común es donde se dan muchos de los errores ahí también. ¿Qué es lo que son las narrativas bíblicas? Son las historias de las escrituras. Es decir, cuando me quieren contar historias, la Biblia lo hace de forma narrativa. Y lo que es bastante obvio. Debo decir, bueno, pues esto es obvio, yo puedo percatarme de ello. Pero no son simplemente historias tal cual. Es decir, las narrativas bíblicas no son un relato histórico tal cual nosotros lo definimos a partir de nuestra comprensión contemporánea de qué es lo que es un relato histórico. Por ejemplo, si usted va a buscar ahí el relato histórico de su país, el historiador principal de su país va a trazar ahí una línea temporal y va a describir las gentes, las épocas y cómo la gente, cuál es el propósito histórico de eso, de generar, qué sé yo, una comprensión de los orígenes de la nación, para mostrar quiénes son los principales actores de la construcción de la ciudad o del país tal como él está. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos nosotros sabemos que dentro del abordaje histórico, y ahí los que son estudiantes del ramo de historia pueden decir con mayor riqueza de detalles, todo el abordaje histórico contemporáneo tiene un propósito de proveer a nosotros una comprensión de la realidad. No obstante, el propósito de Dios al presentarnos historias no necesariamente se encaja con el propósito contemporáneo de relatar historias del pasado. Es decir, el propósito de las narrativas son de, tal cual como el propósito de todos los otros estilos bíblicos, son de revelar a Dios y el plan redentor de Dios. De una forma general podemos decir que la Biblia tiene un único personaje principal que es Jesucristo. La Biblia apunta de Génesis al Apocalipsis a Jesucristo. La Biblia es la revelación especial de Dios, la revelación del plan de salvación de Dios de una forma general. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo revela a Dios? ¿Y cómo revela al plan redentor de Dios? Cuando lo usa a través de textos narrativos, lo hace mostrando en la historia cómo Dios se ha revelado a las gentes y a su pueblo, el pueblo que Él formó, y luego a través de esa historia cómo Él ha construido su plan de redención. Por lo tanto, las narrativas bíblicas no son historias en el sentido contemporáneo de historias o de material historiográfico. Por lo tanto, no hay ahí todos los recursos que nosotros como historiadores podríamos buscar, todos los detalles. No están todos los personajes, no están todas las circunstancias, se saltan tiempos, se saltan personajes, a veces no todo se encaja como a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, si fuera un estudio contemporáneo de historiografía, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob,
Tenemos algunos capítulos hablando sobre Abraham, varios sobre Jacob, pero muy pocos capítulos hablando sobre Isaac. Dentro de la lógica bíblica hay un sentido, pero dentro de una lógica contemporánea de historicidad, eso no encaja bien. O sea, ¿por qué Isaac se dedica, a Isaac se dedica tan poco espacio, mientras que a los demás tanto espacio así? Y por qué algunos personajes surgen de la nada y desaparecen sin dejar rastros? ¿Y por qué otros dejan ahí una huella tan importante? ¿Cuál es el significado de todo eso? Es ahí donde nosotros llegamos a las narrativas bíblicas, que es un estilo narrativo donde Dios se revela su propósito. Ese es el objetivo. El objetivo de las narrativas no es de saciar nuestra curiosidad, sino que demostrar cómo Dios a través de estas historias va construyendo su plan de redención en nosotros, aquí en nuestra cultura, ¿es verdad? Así que eso es una posible definición de narrativas. Pero cuando nosotros avanzamos ahí al pensar cómo ellas están armadas, tenemos que pensar tal cual como la vemos aquí. No sé si ustedes pueden ver la diapositiva. Ahí dice 3 niveles de narrativas. Tenemos como ejemplo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento de una forma general. Todo el Antiguo Testamento nos presenta temas como la creación, la caída, el pacto y la redención. Pero usted puede decir, bueno, pero la redención viene en Cristo, en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento nosotros ya vemos la manifestación de ese plan de redención. Entonces, en un nivel superior, en un nivel amplio, digamos, el Antiguo Testamento nos presenta estos temas. Ahora, dentro del Antiguo Testamento hay historias, grupos de historias. Podemos separar en 2 grupos de historias. Una historia que llamamos de historia universal, que más que nada es la historia que tenemos ahí de Génesis de 1 a 12, de 1 a 11, donde no está cerrado en un único pueblo, pero está contando la historia de la humanidad de una forma amplia, y también involucrando ahí textos relacionados a otras naciones. Pero aún esos textos relacionados a otras naciones, posterior a Génesis 11, estas otras naciones están relacionadas necesariamente a la historia que Dios nos está contando, que es la historia de Israel. Entonces, ahí hay una historia. El Antiguo Testamento no es la historia de Israel. El Antiguo Testamento es el documento en el cual Dios revela creación, caída, pacto y redención. Lo hace a través de la historia de la humanidad de una forma general, pero de una forma específica a través de la historia de Israel, que nosotros vemos ahí con la llamada de Abraham en Génesis 12 y la formación del pueblo que va hacia al final del Antiguo Testamento, ahí con el periodo posexílico y ese momento tan complicado que vivió el pueblo de Judá. Bueno, dentro de esas historias, de esos grandes bloques de historias, tenemos narrativas individuales de personas, de personajes. Bueno, ahí está Abraham, Isaac, Jacob, David, Sansón, Débora, Barak. Ahí están un montón de personajes. Estos personajes deben ser comprendidos dentro de una historia más amplia. O sea, no están contando la historia de ellos, no es un libro que escribió sobre David. Cuando habla de David, al fin y al cabo no están hablando de David. Es a través de David, están hablando de la historia de Israel, y a través de la historia de Israel están hablando del plan de Dios que involucra creación, caída, pacto y redención. ¿Me entiendes? Entonces, cada historia individual debe ser comprendida a la luz de la historia más amplia, para que tengamos ahí una comprensión correcta de lo que se está presentando ahí. Y no caigamos en esa atomización. No sé si se entiende, ¿no? De atomizar, de seleccionar y de utilizar esta historia como si fuera una historia con inicio, medio y final, completa y cerrada en sí misma. Entonces, ninguna de las historias que podemos tener en las escrituras va a tener
esa, esa metodología de estar cerrada en sí mismo. Así que ese es un abordaje general que debemos tener a las narrativas del Antiguo Testamento. Luego, vamos a pasar en secuencia aquí a, a ver algunos principios, varios principios, y luego, en la medida que ustedes vayan teniendo algunas dudas o algunas consultas, me lo pueden hacer a través ahí del chat, ¿ok? Um, generalmente, hay algunos principios generales para interpretar las narrativas y que es importante que nosotros tengamos en mente. Usualmente, normalmente, los textos narrativos no nos enseñan directamente una doctrina. No quiero decir que no sean doctrinales de una forma plena, o sea, que no se enseñan nada para la vida espiritual, todo lo contrario. Lo que quiero decir es, normalmente los textos narrativos que encontramos en las escrituras no están ellos por objetivo propio diseñados para explicarnos una doctrina en específico. Ellos están contando una historia. Usualmente esos textos narrativos terminan por ilustrar una u otra doctrina que ya fue presentada de forma clara en otras partes. Por ejemplo, nosotros sabemos que debemos amar al prójimo porque la Biblia dice claramente que debemos amar al prójimo. No es porque David amó a Jonatán y por eso yo, de ese texto, yo puedo inferir todo lo que yo necesito saber sobre el amor al prójimo. No, ¿me entienden? Una doctrina necesita ser explicada de forma mucho más propositada, es decir, de una forma mucho más intencional que descrita en una narrativa. Y eso es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente lee los textos bíblicos narrativos y simplemente copian la acción de estos personajes como si fuese una definición doctrinal, o como si lo que ellos hicieron es exactamente una definición doctrinal para los días de hoy. Entonces es importante entender eso. Las narrativas no registran, y el tercer punto es más importante aún, las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debiera haber sucedido, y tampoco significa que se deba repetir. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que lo que pasó con Moisés. ¿Fue lo ideal? No sé, pero fue lo que pasó con él. Por lo tanto, y eso es lo rico de las Escrituras, porque ella nos trae una enseñanza que es muy natural para nosotros. Es decir, esa fue la reacción que tuvo. Esa fue la reacción que tuvo David al mirar Betsabé, y él lo hizo. Entonces, la Biblia podría haber limitado esas partes más feas, esas partes menos interesantes para no ponernos en situaciones de dificultad. Pero es importante entender que lo que la narrativa dice relata un evento que se dio en la historia y no un evento que se creó o se diseñó para enseñarnos algo, el evento tal cual. Y tampoco significa que se deba repetir. Es decir, lo que pasó con Josué, le pasó a Josué, y no necesariamente significa que tenga que pasarte contigo. Lo que pasó a Abraham, pasó a Abraham, lo que pasó a Moisés, pasó a Moisés. Yo no soy Abraham, no soy Moisés, no soy Josué, yo soy Amós. Yo tengo que tener la voluntad de Dios para mi vida. Y el ejemplo de ellos me sirve de inspiración, pero no significa que lo que Dios le habló a ellos significa que tiene que hablar a mí.
De la misma manera que aquí somos varias personas y lo que Dios ha trabajado en la vida de ustedes significa que Dios debe hacer lo mismo con mi vida. ¿No es verdad? Dios trabaja en cada uno, en cada contexto, dando dones específicos, historias específicas, y de la misma manera con los actores que tenemos en la. Por lo tanto, eso es importante mantener. El cuarto aspecto ahí que tenemos es que lo que las personas hacen en las narrativas no es frecuentemente un buen ejemplo para nosotros. Normalmente no es un buen ejemplo para nosotros. Y yo les digo por qué. Porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que las historias bíblicas son historias que al final de la lectura, yo saco una enseñanza moral. Como enseñamos a los niños así. Ese es un problema en la enseñanza infantil. Enseñamos a los niños que de la misma manera que David amaba a Jonatán, usted debe amar a su amigo o usted debe obedecer a sus padres o portarse bien. El propósito de la historia no era contar esa enseñanza moral. Pero, ¿qué le voy a decir a los niños cuando le diga que, bueno, Sansón, contrariando todas las leyes de su época, se acostó con una prostituta y se casó con una mujer de otra tribu y cayó en muchas tentaciones? Obviamente que esa persona no es un padrón para nosotros. ¿Qué les voy a decir del ejemplo de Jacob, donde su madre le ayuda a hacer una trampa a su papá, engañando a su papá humano para, sacando provecho de ello, tener un beneficio? ¿Y qué voy a decir? Son historias que nos traen ejemplos que no necesariamente no son un buen ejemplo. Porque el propósito de las historias no es en ser ejemplo, es en presentar un principio que va más allá de esa simple enseñanza moral de decir, mira, haga eso, no haga eso. ¿Es cierto? La mayor parte de los personajes está lejos de ser perfecta y sus acciones también. Por lo tanto, debemos fijarnos en eso. Tenemos la tendencia de crear héroes, ¿no? Los héroes de la historia, los héroes de la Biblia, y la verdad es que la Biblia no presenta las historias de sus personajes de esa manera. Ella presenta las historias de personas como nosotros que podrían caer y cayeron en muchas tentaciones y fracasaron. Podemos encontrar en las historias problemas morales, problemas emocionales. El ejemplo de Elías, por ejemplo, que después de haber una victoria ahí contra los adoradores de Baal, huyó temiendo por su vida, cayó en depresión y Dios tuvo que sacarlo. Es decir, gente normal pasa por problemas profundos, como nosotros, ellos también. Por lo tanto, debemos entender eso. El foco no debe estar en la postura, en el comportamiento de esas personas como la definición de nuestro comportamiento, sino que qué es lo que Dios me enseña a través de lo que ellos vivieron con Dios. El foco no debe estar en ellos, sino que en Dios. No siempre somos informados al final de la narrativa si lo que pasó fue bueno o malo. Eso es interesante. Por ejemplo, el caso de Jacob con Esaú y donde su madre le ayuda a dar vuelta en la situación. Entonces, la manera como Rebeca enseña a su hijo a engañar a su padre, y termina la narrativa y uno queda diciendo, pero ¿estuvo bien lo que hizo ella? ¿Estuvo bien lo que hicieron las parteras ahí al nacimiento de Moisés cuando mentían al faraón? Estuvo bien. Varias otras situaciones donde uno queda así como el texto no nos dice. Porque efectivamente la historia es así, o sea, la historia tal cual no nos dice si lo que pasó es cierto o no. La manera como nosotros interpretamos a la luz del carácter de Dios que es revelado en las Escrituras podemos discernir, pero no todos los eventos nos van a traer esa definición. Mira, haga eso o haga eso otro, porque
no todos los eventos, o la mayoría de ellos, no fueron escritos para decirnos, haga eso. ¿Me entendí? No todos los eventos fueron escritos para decir, mira, es así que tienes que hacer. La mayoría de los eventos están mostrando el carácter de Dios, el ser de Dios. Entonces, más que buscar en ver qué es lo que debo hacer, debo aprender cómo Dios se revela en esas circunstancias. En el medio de la imperfección humana, cómo Dios está siendo revelado, ¿verdad? El punto es el punto 6. El punto 7 dice que todas las narrativas son selectivas, son seleccionadas, son escogidas, de manera que, como dije al inicio, las narrativas no fueron diseñadas para ser tal cual son una descripción histórica contemporánea. Es decir, cuando Moisés escribir el Pentateuco, lo escribió y al momento de escribir el libro de Génesis, él seleccionó las historias que él iba a escribir. Nosotros creemos que al instante de escribir esos relatos, toda la historia se había transmitido a través de la oralidad. Y al momento de transformar del oral a lo gráfico, él tuvo que limitarse, obviamente por condiciones prácticas, pero también por cuestiones sobrenaturales de la inspiración que Dios aplicaba al texto, pero también por el objetivo práctico de ese texto. Es decir, al momento de seleccionar las historias, él quería decir algo. Al momento de poner tales y tales historias y poner el tamaño del relato de Abraham grande, de Isaac pequeño y de Jacob grande nuevamente, o de dar tanto espacio a José, o de dar espacio a ese o aquel evento, eso significa que él tuvo un intento. Por lo tanto, el objetivo no es mostrar toda la historia, sino que contar o presentar o proponer un punto. Es ese punto que debemos buscar al leer las narrativas, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde me apunta el hecho de que él lo haya seleccionado de esa manera? Y notablemente son incompletas desde nuestro punto de vista. Obviamente que la Biblia no es incompleta a partir del momento que uno busca entender qué es lo que sucedió exactamente en aquel periodo histórico, independientemente de cómo lo presenta la Biblia. ¿No? Quiere decir, qué es lo que pasó con los otros hermanos de Judá, cómo fue su vida, los detalles, dónde vivieron, con quiénes se casaron y qué es lo que pasó con el personaje A, B o C. No tenemos esos detalles. No tenemos muchas informaciones que a nosotros nos gustaría tener por la curiosidad natural de las personas, pero sí tenemos lo suficiente para que seamos iluminados a partir de la revelación bíblica. Las narrativas no fueron escritas, por lo tanto, para responder todas nuestras preguntas. Y por eso habrán preguntas sin respuestas. Y es por eso que Dios ya en su eterna sabiduría nos dejó ahí Deuteronomio 29, donde ustedes pueden leer: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero, y ahí es el gran desafío, las reveladas pertenecen a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que está revelado tenemos que escuadriñar, tenemos que buscar, tenemos que sacar provecho al máximo para que podamos crecer. Las narrativas pueden enseñar explícita o implícitamente. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que muchas narrativas están diseñadas para presentar un punto que es obvio, que es claro. Pero muchas están diseñadas para mostrar un concepto que no es tan obvio así. Por ejemplo, vemos la narrativa del libro de Esther. En el libro de Esther es conocido
por no tener ninguna mención explícita al nombre de Dios, no citar el nombre de Dios. Pero eso no significa que Dios no está ahí, que no es un libro que no fue inspirado por el Señor. Obviamente que ha pasado por muchas discusiones la composición y la formación del libro de Esther. Eh, Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Esther muchas enseñanzas que están implícitas, que podemos inferir a partir de lo que está ahí. Hay otros que son bastante obvias. Cuando Dios revela a Moisés, a Abraham, a Jacob, Dios le habla directamente y por lo tanto tenemos ahí una descripción explícita de lo que Dios está diciendo. Así que tenemos que tener ese cuidado. No todas las narrativas van a ser tan explícitas en el sentido y en el propósito como otras. Y al final, Dios es el héroe, es decir, el personaje central de todas las narrativas bíblicas. Es decir, ¿de quiénes hablan estas historias? Hablan de Dios, hablan de su carácter, hablan de su plan. Cuando habla de su pueblo, el foco no es el pueblo, el foco es Dios. Todos los otros personajes son personajes secundarios. Entonces, no pongamos a Moisés o a Abraham o a Elías como los grandes héroes de las narrativas, sino que debemos entender que Dios, en la relación con esos hombres, Dios se revela. Dios es lo importante. Y al rescatar eso, yo rescato el propósito por lo cual los relatos fueron escritos. Entonces, tengo que tener esa perspectiva. También es importante resguardar algunas consideraciones finales y ahí podemos dejar aquí el apetito para lo que se vendrá en el curso de Introducción a la Biblia. Existen muchas maneras de acercarse a las escrituras. Una de ellas es a través de la alegorización. La alegoría, para ser bien corto aquí, ya hemos llegado a nuestro tiempo final, alegoría es cuando uno interpreta las escrituras a partir de la perspectiva de que lo que el texto me está diciendo me está apuntando a un significado que va más allá del significado obvio y claro. Es decir, cuando el viajero, el samaritano, bajaba y encontró a un hombre que había sido golpeado y asaltado. Eso significa que los que le asaltaron fueron el pecado y fueron de Satanás, y las heridas significan tal cosa, y el camino significa otra cosa, y bueno, hay muchas historias así. Hay mucha gente que le gusta ese sentir en las escrituras, pero dentro de lo que nosotros consideramos la interpretación bíblica más fiel, la alegorización encuentra muchas dificultades. No significa que la Biblia no presente alegorías, sí presenta, pero cuando presenta, ella dice, esta es una alegoría. Es decir, las cosas que estamos, como el caso del matrimonio ahí utilizado por Pablo en el Nuevo Testamento, dice, la alegoría del matrimonio. Es decir, no es que va a ser así, es una simbología. Lo que la mujer significa tal cosa, el hombre significa otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado con la alegorización. Cuando sacamos un objeto del contexto y aplicamos ahí un sentido que va más allá del sentido objetivo y directo. Otro problema que es bastante común en la descontextualización es sacar el texto del contexto. Es decir, yo abro la Biblia en cualquier parte por ejemplo, Job 38, versículo 16. Has entrado tú en las fuentes del mar, has escuadriñado el abismo, y de ahí yo saco la conclusión, sin leer el texto completo, sin nada. Es decir, que si Dios me pregunta eso es porque eso es posible de hacer. Entonces nosotros tenemos que
ir hasta las fuentes del mar. Tenemos que escuadriñar el abismo. Parece muy absurdo, pero es lo que se hace en muchos otros textos, es decir, sacar el texto del contexto. Un texto muy conocido, no me acuerdo ahora la ubicación exacta, pero decía así: uno al otro ayudó y a su compañero dijo, esfuérzate. Y yo he visto un montón de poleras así con la gente, poleras o remeras, depende de donde estés, con la frase escrita, eso, como una frase motivacional para el Ministerio de Jóvenes y trabajo con la iglesia. Uno a otro ayudó y a su compañero dijo, esfuérzate. Qué hermoso texto. Sí, pero el texto fue escrito en la boca de un artesano idólatra que hacía ídolos, hacía imágenes, y dijo a otro compañero artesano, es decir, esfuérzate en seguir construyendo, esforcémonos en seguir construyendo estas imágenes. Es decir, la frase sacada del contexto puede sonar hermosa, pero lo que la frase quiere decir en ese texto no significa lo mismo, el mismo sentido que nosotros queremos dar. Ese es descontextualizar. Y si hacemos con frases, podemos hacer con historias y podemos hacer con textos más complejos también. La selectividad es seleccionar, elegir, sacar frases o palabras específicas sin considerar el contexto general, algo similar a la descontextualización. Pero selectividad es cuando yo estoy leyendo un relato, yo intencionalmente salto una parte del relato porque me suena raro. Eso es utilizado mucho, por ejemplo, en los salmos. Es interesante porque los salmos son hermosos, pero los salmos dicen cosas raras. Eso es un hecho. Dicen cosas que a lo mejor uno no sabe la explicación. Y hay salmos que son hermosísimos. Y justo ahí, al final, presentan ahí algunos versos que nos dejan así un poco desencuadrados. Uno lee, por ejemplo, ¿no es cierto? El Salmo 101, cuando dice al final, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos que hagan iniquidad. Uno lee el texto hasta el versículo 7, está bonito, está alegre, pero el versículo 8 como que quiebra. Entonces, ¿qué le hace la gente? Bueno, no lo leamos, déjalo ahí para que no entremos en dificultades. Hay muchos otros salmos que pasan por lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Saltamos. Esa selectividad nos impide de entender plenamente el texto. ¿Por qué? Porque obviamente nos gustaría que el texto dijera solamente cosas bonitas, pero va a traer palabras fuertes y que no sabemos interpretar. Eso significa que si no sabemos interpretar esa última parte es porque no hemos logrado entender bien, correctamente, todo el resto. Porque esas partes se relacionan entre sí. Yo no puedo sacar una parte y dejarla así nomás. Esta semana me tocó, yo estoy recién llegado a Chile y me tocó armar algunos muebles aquí en la casa donde nos estamos acomodando. Y es interesante porque viene con un manual y tú vas siguiendo el manual. Y ya me ha pasado de que al seguir el manual, bueno, me sobraron un par de piezas que quedaron fuera. Y eso me dice algo, me dice, no lo armaste bien, no lo armaste bien. Entonces, si te sobran versículos que no puedes encajar, es porque a lo mejor no lo armaste bien. Tienes que volver y entender que no puede sobrar nada. Todo tiene que encajarse, porque cuando la persona escribió eso, él escribió de una manera que todo se encajara. Todo tenía sentido, yo necesito entender qué sentido era ese. Otro problema que es similar a ese es la falsa combinación, que combina elementos dentro de un pasaje y saca conclusiones que no están en el texto. Es decir,
sea una narrativa o sea un texto de otro estilo, yo utilizo términos dentro del texto para crear un link, una conexión, y que muchas veces son interesantes para, por ejemplo, para predicación. Uno sale con una abordaje homilética del texto y dice aquí habla del vino, entonces el vino es eso, es eso, es eso. El pan es así, es así. Y no logra conectar eso, por ejemplo, con otras partes del texto. Esa falsa combinación de combinar elementos que no están combinados dentro del texto termina por generar un sentido que no es el sentido natural del texto. La redefinición, el punto 5 ahí, significa que cuando nosotros, para facilitar quizás la aceptación de lo que estamos hablando, flexibilizamos un poco el sentido. Cuando decimos, no es exactamente así, no es bien así, la cosa cambia un poco, hay algunas diferencias y tratamos de saltar la barrera cultural de una forma muy imprudente y damos una completa redefinición de lo que se realmente dice en las escrituras. Así que la redefinición es un problema contemporáneo que debemos tener bastante cuidado porque muchas veces somos tentados a redefinir los signos, los elementos de una forma que es muy contemporánea, pero también de una forma que es bastante equivocada. Y por fin, algo que nuestra comunidad evangélica tiene que andar siempre con el ojo en eso, es la autoridad extracanónica. Es decir, la autoridad para la interpretación de las escrituras es las escrituras mismas. Con la Reforma Protestante nosotros reivindicamos el derecho del libre examen de las escrituras, pero no necesariamente o no definitivamente de la libre interpretación. Nosotros creemos que la Biblia se interpreta a sí misma y debemos seguir el modelo hermenéutico de la misma escritura. Por lo tanto, no debemos someternos a una autoridad extracanónica, es decir, que la Biblia dice eso, pero el hermanito aquí, sea quien sea una persona viva, una persona muerta, una persona famosa, esa persona no puede servir como padrón exegético para interpretar, como clave exegética para interpretar. Es decir, todo lo que yo entiendo a la luz de lo que me dice la escritura, ella es suficiente. La autoridad de las escrituras está en ella misma. No está en la iglesia, no está en la academia, no está en un ministerio A o B. La autoridad de las escrituras está en las escrituras. Ella no necesita que nadie la convalide, que nadie la venga a decir, no, sí, porque yo digo, entonces es válido. No, no es así que funciona. No debemos utilizar ningún elemento o persona como clave para interpretar el texto bíblico y por lo tanto así sacar un mejor provecho de las escrituras tal cual como ella nos fue diseñada. Bueno, dejo aquí entonces la puerta para que puedan hacer preguntas, sean a través de video o a través del chat aquí, o el mismo Cristian si quiere compartir algo en ese momento, dejo aquí la oportunidad. Muchas gracias. Sí, bueno, fue una hermosa exposición. Vamos a dar unos momentos para ver si hay algunas preguntas. Las puede hacer, como dijo Moss, por medio del chat, ¿ya? Y también si alguien quiere hablar y quiere compartir algo, alguna apreciación que hayan tenido respecto a la videoconferencia, la pueden hacer, ¿ya? Así que voy a dar si tienen alguna opinión, ¿cierto? Siempre es bueno escuchar opiniones respecto a esto.
Ya, así que voy a dar el pase si hay alguno que se atreve a poder hablarnos. Ya, voy a dar el pase ahí. Usted solamente presiona hable aquí y puede hablar. ¿Ya? Hola Jorge. Sí, en el curso eh, vamos a estudiar con mayor riqueza de detalles eh, cómo funciona la hermenéutica reformada y nosotros podemos eh, comprenderla a la luz tanto de su historia como fue su desarrollo histórico y cuáles son los peligros los peligros hermenéuticos para hoy día y los límites hermenéuticos, obviamente. Eso lo vamos a estudiar con mayor riqueza de detalles, ¿no? Ese es un tema bien amplio ahí que da para mucho, pero sí, esa es nuestra intención. ¿Alguien más? Mira, ¿cuáles son los pasos para que uno pueda incrementar su comprensión bíblica, su estudio de las escrituras en el día a día? Cosas sencillas. Lo primero que debes tener, eh, partamos por lo obvio, un tiempo para leer y estudiar las escrituras. Eso es importante, ¿no? Una cosa es la lectura devocional que uno hace de manera diaria, una lectura que normalmente le dedica algunos minutos o un tiempo A o B. La cosa es eh, dedicar un tiempo aparte para que puedas estudiar con mayor riqueza de detalles, porque hay cosas que obviamente en una lectura devocional no lo puedes captar. ¿Qué es lo que implica eso? Implica que tú puedes dedicar ahí el estudio del libro específico y utilizar elementos a disposición, sea por internet, sea en materiales que uno puede adquirir en librería, leer las introducciones de los libros. Algunas Biblias de estudio traen eso y la verdad es que lo mejor que nosotros podemos encontrar en las Biblias de estudio son esas introducciones porque nos ayudan a entender la autoría, las épocas y en fin. Hay varias opciones en el mercado, pero fíjense en esas partes, esos antecedentes de los libros ahí. Lo otro que uno puede buscar es evita partir eh, yéndose directamente a los comentarios. Hay muchos comentarios online, hay muchos comentarios, todo, pero el comentarista ya hizo todo el trabajo por ti. Cuando lees el comentario, pierdes, o cuando lo lees así desde un principio, cuando no haces tú el trabajo de ir con un lápiz y analizar el texto y decir, mira, ¿cuántas veces se repite esa palabra? Eh, ¿Cuántas, en qué tiempo verbal me está diciendo eso? Eso es un imperativo, ese es un subjuntivo, ¿cómo lo interpreto? ¿Es verdad? Entonces, ese ejercicio gramatical, ese ejercicio de sacar el jugo del texto debe ser previo al análisis de otros comentaristas, porque ahí tú puedes caer en un camino que es más fácil, pero menos provechoso, creo yo. Uh, aquí me dice Diego, es esencial crecer en el conocimiento del espíritu, ya que la mucha letra mata el espíritu, que tanta verdad hay en eso. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios nos conduce a toda la verdad.
Se dice mucho eso en el medio evangélico, que la mucha letra mata el espíritu. No obstante, lo que vemos en el texto eh, de las Escrituras es que es el Espíritu Santo quien nos conduce a escuadriñar las Escrituras y que es exactamente la unión de las dos cosas, la plenitud del Espíritu con una búsqueda honesta, una búsqueda objetiva, una búsqueda clara del estudio, es lo que nos hace crecer. Entonces, la piedad con el estudio es fundamental. Entonces, no pienses que las muchas letras te va a ahuyentar del espíritu, todo lo contrario. Es la poca letra que te impide de ser plenamente lleno del Espíritu Santo. Porque si la palabra, si la palabra de Dios es la revelación de Dios, mientras más la conozco, más comunión tengo con Dios. Pero la tengo no solamente de una forma académica, pero también académica, porque yo no soy un ser que no es un ser académico, soy un ser que soy tanto racional como espiritual y por lo tanto debo estudiar la vida de esa forma. Así que dedícate a leer mucho, a estudiar mucho, a capacitarte mucho, pero hazlo con la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Con relación ahí a ¿cuál es su opinión referente a la crítica literaria? Sí, ese es un tema que vamos a tratar en el curso. Um, con el iluminismo surgieron algunas escuelas de interpretación que empezaron a desarrollar diversas críticas. La crítica de la redacción, la crítica del texto, la crítica, lo que llamamos la baja crítica, que más que nada empezaron partiendo de un principio que la Biblia no es necesariamente inspirada y autoritativa para nosotros, se sacaron ahí algunas conclusiones referente a cómo debo interpretar el texto a partir de una revisión de esa interpretación. Esos movimientos generaron escuelas interpretativas que sacaron conclusiones que en su mayoría para uno que es de una línea de interpretación reformada no comparte. Yo no comparto con muchos de esas conclusiones. Pero la metodología que ellos generaron nos sirve para estudiar las escrituras, nos sirve para escuadriñar ahí de una forma mucho más objetiva las cuestiones de autoría, las cuestiones de composición, de formación, ¿no es cierto? La crítica de la forma, la crítica y todas esas líneas de las escuelas críticas y que nos traen recursos para poder buscar la interpretación como nosotros la definimos dentro del marco reformado, que es un modelo de interpretación bíblica que busca ser al mismo tiempo fiel al texto, pero fiel también a la aplicación a nuestros días. Entonces, en el curso vamos a estudiar con una riqueza de detalles mayor y ahí ver cuáles son las diversas escuelas de crítica literaria y cómo podemos comprenderlas y sacar provecho de ellas para una comprensión hoy día que consideramos una hermenéutica, una exégesis bíblica reformada. ¿Alguna otra duda? Ah, sí. Incluso, déjame ver, aquí aprovechando de que se están yendo algunos, quisiera ver cómo puedo aquí, déjame ver aquí. Bueno, yo iba a compartir la pantalla, pero no me resultó. Pero
Hay una página web llamada Scripture for All. Voy a dejar el link aquí para ustedes. Es una página muy interesante. El que usa Windows puede bajar ahí una aplicación ahí. ¿Qué es lo que presenta ahí? Presenta el texto griego y hebreo interlinear. Y ahí dice, en los detalles dice cuál es el texto hebreo y cuál es el texto griego, porque hay variaciones, ¿no es cierto? Y usted puede hacerlo tanto online como bajar la aplicación y tenerlo ahí. Yo lo hago online y él me da el capítulo entero que yo seleccioné por PDF y ahí lo puedo tener. Es una aplicación muy interesante. Bueno, lo otro está esa aplicación que es bastante conocida, que es YouVersion. Me imagino que ustedes ya la deben conocer. Ahí es una aplicación que sirve tanto para acompañar la Biblia online como para tenerlos en sus aparatos electrónicos ahí, el celular, la tablet. Y vale mucho la pena, yo lo recomiendo. Y por lo tanto, hay otras así, uno puede encontrar muchas otras herramientas para un estudio más profundo. Hemos utilizado durante muchos años el Bible Works, que es un programa que eso hay que comprárselo y instalar en la computadora. Es un programa muy interesante. Hay programas también para los que utilizan otros sistemas operativos ahí en Apple Store, donde uno puede bajar, y programas específicos para Windows también, de estudios de la Biblia. Y son interesantes siempre y cuando nos presenten ahí la opción de acceder a diversas versiones sin tener que comprarlas y todo eso. ¿Qué libro de hermenéutica me recomiendas? Pucha, te recomendaría hartos, varios libros. La verdad es que tengo un problema con la recomendación. Dos. Uno es que como yo estoy llegando aquí a Chile recién, yo tengo parte de mis libros así como que esparcidos por diversas casas, aquí no están aquí. Tengo un muy buen libro de hermenéutica que recomendar, pero está en portugués todavía. Estuve escuchando que lo estaban traduciendo, así que cuando termine la traducción lo indico. Yo creo que es más fácil que yo mande por Cristian una guía de varios libros que hemos utilizado últimamente. Uno de los más comunes y que se puede encontrar aquí en castellano se llama ¿Entiendes lo que lees? Yo creo que es así, que está en castellano el título de Gordon Fee. Es un título muy, muy útil. Se llama Gordon Fee. Es un autor bastante bueno y nos ayuda mucho en el estudio introductorio de esas materias. A ver, aquí yo tengo una lista de libros que nosotros utilizamos junto a nuestros alumnos en el seminario, y ahí después yo puedo pasar ahí con una más riqueza de detalles esos materiales, ¿cierto? Sí, verdad, la lectura eficaz de la Biblia. Así entiendes lo que lees, es importante, ¿no? Así le dicen. Sí. Sí, no, o sea, un libro bueno, un libro, obviamente que no es un libro así como final, así como un libro, es un libro a nivel introductorio excelente, sí, excelente.
nos ayuda, nos acerca de una forma más sencilla a esas materias. Es excelente. Pero ahí podremos encontrar un montón de otros libros relacionados al estudio de la hermenéutica y del exégesis que nos van a ampliar más dos libros, ¿no es cierto?, que son importantes. Uno es relacionado a la introducción al Antiguo Testamento. En portugués aquí lo tenía como introducción bíblica. Hay un otro material que nosotros usamos mucho en el seminario a nivel introductorio, que es un libro que es bastante común de encontrar, de Donald Desmarais, llamado Introducción a la Biblia, de Flett. No sé si lo pueden ver ahí. Bueno, es un poquito grueso, pero es un libro bastante bueno para dar un pantallazo. Seguramente lo vamos a ocupar en el curso. Hay otros libros más cabezones, así diría yo, en el sentido del estudio de la introducción bíblica, pero ahí lo vamos pasando de a poquito, ¿no es cierto? No sé si tienen más alguna duda. Ok, gracias Amos. Ciertamente fue una conferencia muy enriquecedora. Damos gracias al profesor que tuvo este tiempo de compartir con nosotros. Si bien nos quedan muchas inquietudes, ¿cierto? En la medida que uno va estudiando la teología, siempre hay muchas cosas que aprender. Y como decía Manuel ahí, queda una gran tarea, sí, queda una gran tarea. Ciertamente cuando nosotros, en verdad, entendemos el Evangelio, hay una etapa posterior que viene de nuestra preparación. Muchas veces hemos hablado, ¿cierto?, en otras ocasiones también respecto a la preparación que uno debe tener, más si uno enseña, si es maestro, si es pastor, debe tener una gran preparación, y eso lo vemos reflejado también en la palabra de Dios. Jesús pasó con sus discípulos 3 años preparándolos en una universidad intensiva que tuvo con ellos, día y noche, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, cuando él era una persona muy preparada, un doctor de la ley, cuando recibió incluso el llamado del Señor, él estuvo un tiempo también en Arabia preparándose, recibiendo instrucciones del Señor. Entonces siempre nosotros recurrentemente vemos la preparación de todas las personas y todos los personajes bíblicos, y creo que es un llamado a nosotros también. Creo que debemos producir este cambio, que un cambio cualitativo que debe existir dentro de las iglesias evangélicas, de quedarnos solamente con el dedo, ¿cierto? Que yo antes de comenzar a predicar abro la Biblia y eso es lo que quiere hablar el Señor. Creo que es mucho más que eso. Entonces hay una gran tarea, hermanos, de aquí en adelante. Tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Yo les sugiero, ¿verdad?, que en este tiempo que aún todavía no iniciamos el diplomado, que también revisen algunos libros que nosotros les podemos enviar desde ahora, ¿cierto? En cuanto a historia del cristianismo, que nosotros vamos a ver también, que es uno de los primeros 3 cursos, yo les sugiero que vayan leyendo los evangelios, ¿cierto? El libro de Hechos es muy importante también desde una perspectiva histórica, puesto de que ahí, ¿verdad?, vamos a comenzar con una línea histórica desde Jesús, ¿verdad?, hasta llegar, por lo menos en el primer curso nosotros vamos a llegar hasta el 313, ¿ya? Bajo Constantino, por ahí vamos a llegar. Así que los invito a que puedan indagar respecto a eso, vayan leyendo los evangelios, el libro de Lucas, ¿cierto? El libro de Juan es más teólogo, ¿cierto? El libro de Lucas lo podemos unir con Hechos, ¿cierto?, que son los mismos autores. Para que puedan tener un
una idea bastante clara de lo que vamos a hablar, porque lo que hablábamos recién respecto a este tema contextual es muy muy importante. Muchas veces sacamos textos fuera de contextos, ¿cierto? Y eso da paso a interpretaciones muy erróneas. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos teología, tenemos que tener muy claro esto. Todos los factores que nombramos, ¿cierto?, son muy claves para que nosotros podamos hacer una exégesis y una interpretación correcta. Y dentro de la historia es lo mismo. Dentro de la historia lo contextual es muy importante, por eso es que nosotros vamos a ir viendo, de hecho, los eventos bíblicos en paralelo con la historia universal, incluso, ¿cierto? Vamos a hacer incluso líneas históricas, qué es lo que pasó en el evento contextual del nacimiento de Jesucristo, qué es lo que estaba pasando en el mundo cuando Pablo, ¿cierto? En el mundo greco-romano, cuáles son las características, las filosofías que predominaban, etcétera. Va a ser un momento bien enriquecedor que van a pasar no solamente en todos los cursos, ¿cierto?, que nosotros vamos a impartir. Así que vamos a... Sí, Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González es uno de los libros que vamos a utilizar, ¿cierto?, entre otros libros que vamos a ir viendo. Así que, bueno, muchas gracias por asistir, que Dios les bendiga, y vamos a estar atentos ahí a cualquier duda. Alguien que no esté matriculado y desee matricularse puede contactarnos, contacto@institutobiblico.cl, y le enviamos toda la información. Como les dije, hay 27 matriculados, lo cual es un buen número, y lo único que queremos es que usted no se sienta solo, se sienta acompañado. Yo sé que en la virtualidad es como mucho más frío todo, pero lo importante de todo esto es que vamos a estar atentos a sus preguntas, tratando de evitar muchas veces la deserción, porque siempre hay deserción, entonces debemos tratar de evitar. Vamos a estar 2 años juntos. Bueno, hay una salida intermedia de 1 año que es certificado de estudio teológico, pero esperemos que estemos juntos durante 2 años, ¿cierto?, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo las escrituras, compartiendo la sana doctrina, que eso es lo que perseguimos en definitiva. Perseguimos enseñarles a ustedes la sana doctrina y con fundamentos bíblicos, ¿ya? Así que muchas gracias, el Señor les bendiga, y estamos ahí viéndonos en otra oportunidad.